Efesios capítulo 3. Estamos estudiando por medio del estudio de grandes fundamentos bíblicos, que es la iglesia, y estamos observando el término iglesia a lo largo de diferentes pasajes en el que aparece, y dentro de su contexto queremos entender qué significa. Y damos por sentado, hermanos, que ser parte de la iglesia es mucho más de lo que somos conscientes. Esto está siendo una realidad a medida que estamos observando estas verdades. Ser parte de la iglesia es tomar una conciencia de que estamos bajo la autoridad de Cristo el soberano, el supremo. El temor que trae al corazón el ser consciente de la responsabilidad que es formar parte de la iglesia de Dios. Y sin duda en esta tarde vamos a ver también el propósito que Dios tiene con su iglesia. Podríamos resumirlo a lo largo de la Escritura, que hay varios propósitos destacados de la iglesia. Dios ha creado su iglesia, ha formado su iglesia para un propósito o varios propósitos, pero que se unen todos en uno mismo. Y vamos a ver esta tarde esta idea. ¿Para qué Dios te salvó? El propósito para el cual Dios nos salvó. Y eso está relacionado de para qué Dios te salvó formando la iglesia. Es decir, cuando Dios te salvó, te hizo parte de su cuerpo y con ello trajo un propósito para la iglesia en sí, para tu propia vida, como parte indivisible de la iglesia. La iglesia es una, la cabeza es una, y si tú formas parte de la iglesia, eres una parte indivisible de la iglesia. El ojo no puede decir, porque no soy mano, no soy del cuerpo. No puede decirlo. Es decir, lo puede decir, pero estará sufriendo consecuencias en su propia vida, pero no podrá salirse del cuerpo. Efesios capítulo 3. Encontramos ya vimos la semana pasada Efesios 1, 22. Efesios 3, 10 aparece esa palabra. Observa, Efesios 3, 10. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en las regiones celestiales. Léelo de nuevo tú mismo, con tu Biblia. Léelo. Claro, si lees ese versículo, notas que falta algo, ¿verdad? Notas que viene de una frase anterior, viene de una idea general anterior y es irresponsable que saquemos una conclusión de un versículo solamente. ¿Qué significa o qué nos enseña este versículo en su contexto? Tres cosas. ¿Qué significa? En primer lugar, el Espíritu Santo nos enseña por este versículo que la iglesia existe para cumplir un propósito eterno. Lo que este versículo está diciendo es que la iglesia existe para cumplir un propósito eterno. Esta es la razón por la que la iglesia existe, para cumplir un propósito eterno. Claro, la predicación del Evangelio a todas las naciones sin distinción, sin raza, sin pueblo, a toda criatura, y unirlos en un pueblo espiritual, en un solo cuerpo, que no se accede por sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino por la voluntad de Dios. Recuerda Juan 1:13. No se es parte de la iglesia por la voluntad humana, sino por la intervención divina, la voluntad soberana de Dios. Esto es un misterio escondido de Dios. ¿Qué es un misterio escondido? Un misterio escondido se explica aquí, en este contexto. Observa lo que Pablo dice desde el versículo 1. Y dice sobre sí mismo y sobre su relación con el propósito que Dios tiene con su iglesia. Es decir, la iglesia en este contexto se encuentra como el propósito. Dios tiene un propósito que va a cumplir por medio de la iglesia. Por medio de la iglesia, Dios va a cumplir un propósito. Y la predicación del Evangelio de Pablo tiene que ver con este propósito. Acaba ahí. Escucha, versículo 1. Dice ahí, en primer lugar, por esta causa yo, Pablo, y observa lo que dice, prisionero de Cristo Jesús, por amor de vosotros los gentiles. Lo que Pablo está destacando es que su relación con Cristo es que él, por la causa de Cristo, está padeciendo, está sufriendo una encarcelación injusta. Y Pablo no está destacando que la relación suya con Cristo
sea una relación de bienestar, sino una relación de sufrimiento. Implica ese sufrimiento. Pero observa que él no solamente dice yo soy prisionero de Cristo. Había muchos prisioneros allí, prisioneros de un grupo ideológico, político, prisioneros por un tipo de delito. Su característica entre todos los prisioneros es ser el prisionero, un prisionero de Cristo. ¿Pero por qué causa está allí? ¿Por Cristo solamente? No, mira lo que dice. Por amor de vosotros los gentiles. Entonces, Efesios se escribe, movido por el Espíritu Santo, hacia los creyentes gentiles, que no son judíos, y Pablo les dice, yo estoy en la cárcel no solamente por amor de Cristo, sino por amor de vosotros, que no sois pueblo mío, no sois judíos, como yo. No tenemos nada en común, solamente que Cristo es nuestro Salvador, y por amor a vosotros yo estoy sufriendo. Y ahora empieza a extender esta idea. El sufrimiento de Pablo se identifica con Cristo y por razón del amor que Pablo tiene con los gentiles. Pero, ¿qué relación le ha llevado o qué situación le ha llevado a Pablo a la cárcel con respecto a ese amor que él tiene hacia los gentiles? Esa es la causa del encarcelamiento. La causa del encarcelamiento no es solamente que Pablo se identifica con Cristo, sino que Pablo está enviando un mensaje de esperanza y salvación que incluye a los gentiles. Escucha esto. Lo que Pablo está sufriendo, lo está sufriendo porque su predicación incluye a los gentiles en la iglesia que durante ese momento pensaban que solo los judíos lo merecían. La predicación de Pablo va más allá y no es aceptada ni por los romanos ni por los judíos, porque es un mensaje que incluye a los que nosotros humanamente excluimos. Y por razón de Pablo predicar el Evangelio a los gentiles, que los incluye en esta administración de la gracia, en la salvación provista por Dios. Mira lo que dice el versículo 2. Y empieza ahí un paréntesis. Ese paréntesis termina en el versículo 13. Así que el versículo 2 hasta el versículo 13 hay un paréntesis. Por eso en el versículo 14 vuelve a hablar sobre esta causa. Por esta causa, versículo 14, ¿lo ves? Versículo 1, por esta causa. Versículo 14, por esta causa. ¿Qué habla este paréntesis? Es una explicación del mensaje por el cual Pablo está en la cárcel. Este paréntesis explica por qué Pablo, por predicar el Evangelio por amor a los gentiles, está en la cárcel. Y puedes poner ahí tu nombre. Pablo está en la cárcel por amor a ti, por amor a la iglesia, por incluir, por llevar un mensaje que incluye a los que los hombres excluyen por razones de raza. Dios los trae por gracia a incluirlos a la iglesia. Y mira lo que dice el versículo 2. Si en verdad habéis oído la dispensación de la gracia de Dios. ¿Qué significa esa palabra dispensación? Esa palabra significa administración. Administración. La forma en la que Dios administra su gracia. Dios es un Dios de gracia y de toda gracia. Pero ¿quién es el guapo que le dice a Dios cómo debe usar su gracia? Es decir, Dios, que es el Dios de toda gracia, administra su gracia como Él quiere. Somos salvos por gracia y a veces decimos, ¿y por qué no tienes gracia con otro? Porque la tuviste conmigo y no la tienes con otro, que yo deseo que tú tengas gracia. Y Pablo está diciendo, la gracia solamente puede ser administrada por aquel que la posee. Algo parecido dice en Romanos 9, cuando dice, ¿tendré misericordia de quién? De quien yo quiera tener misericordia. ¿Y endureceré a quién? A quien yo quiera endurecer. Y en este punto Pablo dice, vosotros los gentiles, por amor a vosotros, yo estoy en la cárcel, pero con una particularidad. Con vosotros los gentiles, no todos los gentiles, sino los que habéis escuchado de la dispensación de la gracia de Dios. La administración de la gracia de Dios. Observa que dice esta gracia, versículo 2, a la segunda parte, la gracia de Dios para los gentiles, ¿dónde está? En el Evangelio de Cristo, que se le fue dado a Pablo para ellos, para los gentiles que Dios escogió para salvarlos. Mira lo que dice el 2, que me fue dada para vosotros. A Pablo se le dio
una administración de gracia, es decir, una porción, una forma especial de la gracia de Dios que hasta el momento no se había aplicado de una manera como aquí se aplica. En el Antiguo Testamento hubo gentiles que se salvaron por la misma gracia de Dios, igual que los judíos se salvan por gracia, nadie se salva fuera de la gracia. Pero desde Pentecostés, la gracia de Dios llega a los gentiles de una manera singular, especial. Y mira que la predicación del Evangelio se asemeja o se hace un paralelo aquí como la administración de la gracia de Dios, la dispensación de la gracia de Dios. Y Pablo recibe este evangelio que él debe predicar a los gentiles. ¿Para qué? Para que la iglesia de Dios sea formada. Mira versículo 3. Que por revelación me fue dado a conocer el misterio tal como antes os escribí brevemente. Y se refiere en esta misma carta probablemente a lo que este misterio se originó en Dios. Capítulo 1, versículo 3 en adelante. ¿Cuál es? Esto empieza a explicarse. Versículo 4. En vista de lo cual, esto es de la revelación que Pablo recibió, leyendo, podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. Segunda vez que aparece esa palabra, misterio. ¿Qué es el misterio de Cristo? Es un misterio que se le ha revelado a Pablo, un discernimiento que Pablo recibió para comprender que hasta el momento no había sido comprendido ni entendido. Observa, versículo 5. Un misterio, el misterio de Cristo, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Y paramos ahí. ¿Qué significa esto? Que no se dio a conocer a los hijos de los hombres este misterio. No significa que en el Antiguo Testamento no vemos la predicación del Evangelio. No significa que en el Antiguo Testamento no vemos la gracia de Dios. Pero vemos que en el Antiguo Testamento el mensaje está dirigido hacia el pueblo de Israel, pero en la dispensación, en la administración de la gracia, hay un cambio que Dios va a hacer por su soberanía para llevar este mensaje más allá del pueblo de Israel, a los gentiles. No se le dio a los hombres conocer este misterio. Así que un misterio es algo que durante un tiempo estuvo escondido, pero que ahora por la soberana gracia de Dios se revela. ¿Y por qué? ¿Por la iniciativa de Pablo? ¿La iglesia existe por la iniciativa del hombre? Mira conmigo un momento y observa que lo que Pablo va a decir continuamente es que todo esto nace de Dios. Él está en la cárcel. Y él está en la cárcel por amor a los gentiles. Él es prisionero de Cristo. Pero todo esto no sucede por la iniciativa de Pablo. La iglesia no es la iglesia de Pablo. Mira conmigo un momento, versículo 2. Observa que dice ahí, Pablo dice, me fue dada. ¿Lo ves? Al final dice la dispensación de la gracia que me fue dada para vosotros. ¿Qué significa me fue dada? Que Pablo no tenía la capacidad para alcanzarla por sí mismo. Fue una administración de la gracia de Dios y Dios se la dio, fue dada a Pablo. Versículo 3, vuelve a mirar. Dice ahí, me fue dado a conocer. ¿Lo ves ahí? Versículo 3, que por revelación me fue dado a conocer. ¿Quién tiene la iniciativa en esto? Pablo recibe una revelación que se le ha dado a conocer por la iniciativa de Dios. Versículo 5. Dice ahí, que en otras generaciones no se dio a conocer. ¿Qué implica? Que otras generaciones no alcanzaron a conocer este misterio, no porque no había avanzado su tecnología, no porque la sociedad estaba todavía arcaica, no por ninguna razón humana, sino porque no se les había dado. ¿Lo ve ahí en el 5? Que en otras generaciones no se dio a conocer. ¿Por qué? Porque Dios es soberano para dar a conocer progresivamente su plan de una manera en que nadie podría conocerlo si no fuera que Dios te lo revela. Versículo 5 dice ahí, continúa hacia adelante, que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres como ahora ha sido revelada. Así que ahora ha sido revelada porque Dios soberanamente ha tenido la iniciativa de darnos a conocer la administración de su gracia.
¿Y cómo ha sido revelada? Mira lo que dice. Como ahora ha sido revelada a sus santos apóstoles y profetas, ¿por medio de qué? ¿Qué dice ahí tu Biblia? Por medio de Pablo, ¿no? Por medio de los líderes, ¿no? A ellos, a los apóstoles y profetas, se les ha dado a conocer por el Espíritu. Este es el Espíritu Santo de Dios. Versículo 7. Del cual, mediante el Evangelio, dice el versículo anterior, mediante el Evangelio, del cual fui hecho ministro. ¿Qué vemos de nuevo en ese verbo? ¿Pablo se hizo ministro o fue hecho ministro por alguien? De nuevo vemos que la iniciativa es de Dios al hacer a Pablo ministro, esto es servidor del Evangelio. Llevar el Evangelio a otro. Versículo 7 dice, se me ha concedido conforme al don de la gracia de Dios. Se me ha concedido. No lo ha alcanzado por mérito. Él no lo buscó, no se lo inventó. La iglesia no es una invención del hombre. La iglesia está formada por hombres, pero es la iniciativa de Dios. Y escucha ahí, versículo 8. Se me concedió esta gracia. Y ahí se refiere, se me concedió esta bendición, esta gracia de predicar el Evangelio, este contenido y además esta oportunidad. A mí, que soy menor que el más pequeño de todos los santos. Pero tenemos todos los santos. Y si a medida que vamos creciendo en la palabra, entendemos que hay algunos santos mayores o más destacados que otros, si fuera el caso, Pablo está diciendo, el último que se ha convertido hoy y que ha sido rescatado, yo soy menos que ese, que el más pequeño que todos. Así que lo que está diciendo es que se me ha concedido esta gracia no por mis méritos. ¿Todo esto por qué, hermano? Porque esto enfatiza el significado de la iglesia. Hemos dicho, la iglesia tiene un propósito. El origen del propósito no es el hombre. Dios es el soberano de la iglesia y el que tiene la iniciativa para establecer un propósito en la iglesia, porque Él administra su gracia como Él quiere. Y sin duda la gracia de Dios choca con nuestros pensamientos humanos. Estamos acostumbrados a conseguir méritos, ¿verdad? Esfuerzo, mérito. Consigues algo es por tus méritos. Sigue adelante, lucha y lo alcanzarás. Pero la gracia de Dios va en contra de todo ese pensamiento humano. Y sin duda la gracia de Dios aquí está elevándose y está contrastando a todo pensamiento, porque esto no sería posible que fuera inventado por ningún hombre. Que Dios, el Dios soberano, tuviera esta gracia de salvar a los gentiles, incluirlos en un mismo cuerpo con los que Dios ha querido salvar de entre los judíos. Escucha que el énfasis que Pablo hace aquí al predicar el Evangelio a los gentiles como el don de la gracia de Dios no significa que fuera un plan B, sino forma parte de un elemento reservado en el plan de Dios que se mantuvo en secreto, como un misterio. A veces las operaciones militares tienen eso, o me imagino, yo por las películas, yo no soy militar, pero por las películas te das cuenta que hay planes y hay soldados que están luchando, pero no saben exactamente todo lo que conlleva su misión. Pero hay dirigentes que saben que hay aspectos de un plan que forman parte de un área secreta, reservada. No es un plan B. Forma parte del mismo plan que estuvo reservado ahí para que en un momento dado se pusiera en práctica. La iglesia no es el plan B, porque Israel falló. La iglesia es una administración que Dios ha tenido de su gracia para mostrar que su gracia es sobre toda gracia. ¿Tú entendías cómo era la gracia de Dios? Pues es mucho más que lo que tú creías. Y por medio de la iglesia, Dios va a mostrar ese propósito. Israel no salió rana. Israel no salió rana. Hubo un propósito con Israel y el Antiguo Testamento nos muestra y veremos en la voluntad del Señor esto a través de los estudios que Gerson nos está dando. Veremos cómo Dios tiene un plan con Israel, pero no le salió rana, sino que Dios tenía reservado desde la eternidad pasada administrar su gracia de una manera concreta en un plan único que incluye
exaltar la gracia de Dios para salvar a los gentiles, los cuales hasta el momento parecían que estaban fuera del plan de Dios. Mira lo que dice en el capítulo 2, versículo 11. Recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, es decir, los circuncidados os llamaban incircuncisos. Es decir, la llamada circuncisión se refiere a la religión establecida por los judíos. Los judíos que creían que los creyentes eran los que se circuncidaban, os llamaban peyorativamente, es decir, con un sentido negativo, os decían incircuncisos. Pues vosotros, los incircuncisos, dice el versículo 12, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero, versículo 13, ahora en Cristo Jesús, o por medio de Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza, para crear en sí mismo, por medio de Él mismo, de Cristo mismo, de los dos pueblos, un nuevo hombre, estableciendo así la paz. Aquí Pablo se está refiriendo a el efecto que el Evangelio trajo con respecto a en tu aspecto horizontal. Es decir, los que por ser judíos y gentiles estabais separados, ahora estáis juntos. En un aspecto horizontal Dios hizo la paz entre nacionalidades, pero también hizo la paz con Dios, versículo 16, y para reconciliar con Dios. Hizo la paz con los hombres, hace posible que tú que no eres judío estés unido con un judío, no con todos los judíos, sino con los judíos que Dios ha salvado, No está diciendo que de ambos pueblos Dios hizo uno, añadiendo la iglesia al pueblo de Israel, no. De entre el pueblo de Israel Dios salva a algunos, y de entre los gentiles Dios salva a algunos y crea un mismo pueblo. Y no todos los gentiles son salvos y no todos los judíos son salvos. Dios ha querido revelar esa gracia. Mira el versículo 10, capítulo 3, versículo 10. Nos indica esa palabra principal, a fin de que. ¿Qué significa a fin de qué? Esto es una palabra que en ocasiones ves en la Biblia, que es una conjunción que ayuda a unir ideas, y esta conjunción expresamente muestra propósito. Propósito. Ahora, ¿cuál es el origen de este propósito? El origen del propósito tiene una relación principal, una idea principal, una idea A, se relaciona con una idea B de un modo. Este modo es el propósito. Yo voy a comer y comiendo tengo el propósito ¿de qué? ¿De qué? Y me quito el hambre. Entonces me muestra un resultado y me muestra un propósito que quiero alcanzar. Es un ejemplo. Ahora, ¿cuál es la idea A de este propósito? Lo acabamos de ver. La administración de la gracia de Dios en el Evangelio. El Evangelio que incluye a los gentiles por los cuales Pablo está preso, tiene un propósito. ¿Por qué Dios hace que su gracia llegue a los gentiles? ¿Por qué Dios hace que la obra de Cristo trascienda las naciones y llegue a cualquier nación, a cualquier persona, da igual cuál sea su nacionalidad? Mira, Dios ha mantenido este propósito, esta administración de su gracia en secreto. Ahora lo ha revelado por iniciativa propia, por medio de la predicación que Pablo está haciendo. Y escucha, versículo 6. A saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Ese es el contenido del mensaje del Evangelio. Que los gentiles son igual que aquellos que son judíos salvados, iguales. Son coherederos y miembros del mismo cuerpo, en el que también parte de los judíos han formado parte por medio del Evangelio, igualmente de la promesa en Cristo Jesús. Versículo 7, del cual fui hecho ministro conforme al don de la gracia de Dios que se me ha concedido según la eficacia de su poder. A mí, que soy el menos que el más pequeño de todos los santos, se me concedió esta gracia, anunciar a los gentiles la inescrutable riqueza de Cristo. ¿En quién está centrado el Evangelio? El Evangelio está centrado en
Cristo. Y que en Cristo hay riqueza no solamente para los judíos, sino también para los gentiles y para los judíos que Dios ha querido salvar. Es el mensaje del Evangelio, hacer a Cristo el centro por el cual no solamente judíos, sino gentiles pueden alcanzar esta herencia y ser miembros del mismo cuerpo. Y continúa diciendo, versículo 9, y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Escúchame, versículo 9, nota esto un momento, leamos de nuevo el 9, mira conmigo el 9. A fin de, dice versículo 9, y sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por los siglos ha estado oculto en Dios, creador de todas las cosas. Aquí de algún modo Pablo está exaltando, poniendo, explayándose en quién es Dios y llegando a un clima, a una emoción en su relato, en su forma de escribir. Aquí Pablo está diciendo, por fin sacar a la luz cuál es la dispensación del misterio que por siglos, de una manera está exaltando que lo que ahora se está predicando por siglos ha estado escondido y ahora sale a la luz. Este misterio de Dios, y dice ahí, estaba oculto en Dios, el cual es el creador de todas las cosas, de Él proviene y lo exalta como el creador. Y lleva este pensamiento que es sorprendente, y le he dedicado tiempo a esto para que nos traslademos a aquella época. A nosotros nos parece natural y lógico que Dios salve a los gentiles porque nos conviene. Pero para los judíos de aquella época no era normal, no era lógico, no era. Ni siquiera para los gentiles que estaban sufriendo de aquellos creyentes judíos que lo rechazaban y les decían circuncídate si quieres ser parte de esta iglesia. El evangelio estaba siendo entorpecido. Y Pablo trae aquí el evangelio a un nivel de noticia bomba. Las noticias bomba aparecen y desaparecen. Pero aquí Pablo está diciendo, esta noticia estuvo durante siglos escondido y ahora ha sido revelado por Dios, el creador, el que tiene un plan. Creó el mundo con un plan. Y dentro de ese plan Él mantuvo esto en secreto, pero estaba escondido en Él. No se lo inventó, después no fue el plan B. Esto ya estaba en el plan cuando Dios creó las cosas. Esta idea va creciendo y estamos en el pico más alto de la idea, en el que Pablo está diciendo, durante siglos ha estado escondido en Dios, que es el creador. Y ahora estando ahí, te dice un final, te muestra que todo esto tiene un propósito. No sé si tú guardaste una noticia importante en un momento dado que querías compartir con tu familia o que estás embarazada, esperáis un hijo, o un trabajo que quieres comunicar, no sé, una noticia que sabes que es un gozo, una alegría, y no quieres transmitirlo de cualquier manera, ¿verdad? Quieres preparar el momento, quieres saber que esta noticia es importante. Lo que ha estado durante siglos escondido tiene el propósito de ser revelado y será revelado de una manera muy concreta. Observa, versículo 10. A fin de que sea dado a conocer por medio de la iglesia. Yo sé que me he saltado algo, pero ahora lo veremos. Lo que está diciendo ahí es que todo esto ha sido dado a fin de dar a conocer por medio de qué? Por medio de la iglesia. Así que la iglesia es el medio por el cual Dios da a conocer. Es Dios quien da a conocer, ¿vale? La iglesia es el medio por el cual Dios da a conocer algo que durante siglos estuvo escondido. Y eso, la iglesia no está aquí para cualquier cosa, para cualquier cosa. No has sido tú salvado para cualquier propósito, sino que en primer lugar hemos visto que la iglesia está aquí para cumplir un propósito, para ser el medio por el cual Dios da a conocer. Lo que durante siglos estuvo escondido, ahora Dios ha decidido darlo a conocer y el medio que ha elegido ha sido la iglesia. Y si eso te hace a ti sentirte importante, no, porque Pablo no se sintió importante.
porque todo lo recibió por gracia, se me ha dado, he recibido, yo soy el menor de más pequeño que todo, pero Dios tiene un propósito por el cual en un momento de la historia, ahora dice por medio de Cristo, desde Pentecostés, que los apóstoles empiezan a predicar el Evangelio de Cristo a todas las naciones, es porque Dios quiere que haya un propósito, y es que la iglesia dé a conocer. Segundo, ¿qué da a conocer la iglesia? Segundo, el propósito de Dios que la iglesia cumple es dar a conocer algo. ¿Qué? La infinita sabiduría de Dios. La infinita sabiduría de Dios. Este es el medio. Dios tiene un propósito, dar a conocer por medio de la iglesia. Y la pregunta es, ¿qué da a conocer? No solamente la gracia, sino la sabiduría. Observa cómo esto se une. La gracia de Dios no es caprichosa. La gracia de Dios no es antojadiza. No es de repente sin pensar. La gracia de Dios se administra ¿con qué? Con la sabiduría infinita de Dios. Dios ha mantenido esa gracia oculta y la administra para que ahora, por medio de la iglesia, dice el versículo 10, a fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora, y si vuelves a leer el texto, hay varios ahora, en diferencia a antes, es decir, en esta dispensación de la gracia, en este tiempo de la historia, el Dios creador incluyó en él mismo, escondido, que en un momento de la historia su gracia y su sabiduría se daría a conocer por medio de la iglesia. Lo que está diciendo esto no puede ser fruto de la invención del hombre. Lo que caracteriza la verdadera religión, la religión de Cristo, de todas las religiones, son muchas cosas. Y entre una de ellas es que es la única religión que podía salir de la mente de Dios. No hay posibilidad de que la iglesia pueda ser inventada por el hombre. ¿Por qué? Porque está en la base de la gracia de Cristo, Dios mismo sacrificándose por su pueblo. Todas las religiones te piden que tú te sacrifiques. La única religión verdadera en la que Dios planificó y es por medio de la cual Él muestra que Él da su vida. Él paga el precio por aquellos que son enemigos suyos. Lo que la iglesia da a conocer como parte del plan de Dios es la infinita sabiduría de Dios. Infinita debe ser traducida también literalmente como multiforme. Si tiene una Reina Valera, puede que esté esa palabra ahí, la multiforme. Es decir, la que tiene muchas formas, la que no es una única, la que no puede ser limitada en una sola manera. La sabiduría de Dios no tiene una forma que tú y yo podemos comprender. Va más allá de nuestra comprensión. Podemos entender, es lógica, pero va mucho más allá de nuestra lógica y pensamiento. Infinito es que tiene una forma y una línea de pensamiento que no es alcanzable para nosotros. La verdad es una y hay solo una manera de pensar, pero la sabiduría de Dios es tan profunda e insondable que sus maneras de pensar para nosotros no podemos seguirle el hilo. No podemos seguirle el hilo a la forma en la que Dios piensa. Y fíjate, la sabiduría infinita de Dios se manifiesta, se da a conocer por ti, por mí. ¿Cómo? Increíble. La iglesia manifiesta y da a conocer que Dios es tan sabio que nadie podría imaginarse que su gracia pudiera alcanzar también a los gentiles, también a ti y a mí. Y en tercer lugar, la iglesia es un testimonio espiritual. Escucha, un testimonio espiritual para los ángeles y los demonios. Aquí no estamos hablando de evangelismo, no estamos hablando de evangelismo. Lo que aquí Dios está diciendo que se ha propuesto, ha establecido un propósito que es por medio de la iglesia dar a conocer su sabiduría infinita, no está dirigido al mundo, está dirigido a los ángeles y demonios. Míralo, el versículo 10. A fin de que la infinita sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia, ¿a quién? A los principados,
y potestades en las regiones celestiales, no en la tierra. El Espíritu Santo está usando a Pablo para revelar que este plan tampoco lo conocían los ángeles, ni tampoco lo conocían los demonios, ni Satanás, nadie conocía este plan. Y Dios tiene algo que enseñarle a los ángeles y los demonios, que tiene que ver con la gracia de Dios. Y para un momento a pensar, ¿qué estarían pensando los ángeles y los demonios cuando ven a Israel, al pueblo de Israel? ¿Qué está pasando aquí? Que Dios escoja un pueblo de entre todos y lo quiera hacer y este pueblo está fallando, está cayendo, esto no se sostiene nada más que porque Dios es fiel a su promesa que hizo con Abraham, con David y a los ángeles y demonios, aspectos que no nos interesan ni tenemos que especular más de eso, pero Dios le quiere manifestar a ellos que Él es más sabio que todos ellos y lo hace por medio de la iglesia. Eso tiene que ver con lo que Pablo también dice en 1 Corintios 7, cuando habla que la mujer ora en la congregación y hay un testimonio a los ángeles, ¿verdad? Con el pelo y la manera en la que la mujer se somete al orden que Dios ha establecido es un testimonio para los ángeles. Lo que Dios está diciendo es que su sabiduría es infinita y le va a mostrar esa sabiduría a los demonios, a los principados y potestades y a los ángeles, a todo el ser espiritual que no vemos, pero que existe. Dios les va a enseñar a ellos que Él no se equivoca. Él no se equivoca. Que su plan es infinito, su sabiduría es infinita y lo hace por medio de predicar el evangelio que incluye a los gentiles y los judíos en una misma iglesia, por medio de Cristo. Así que tú y yo formamos parte de una iglesia en la que el Padre recibe la gloria por su poder sin límite. ¿Has visto ese poder ahí? Sin límite, que dice ahí, versículo 7, se me ha concedido esta gracia de Dios según la eficacia de ¿el poder de quién? Del poder de Dios. La iglesia manifiesta y muestra a los ángeles y demonios el poder que Dios tiene para hacer la reconciliación entre los hombres y hacer la reconciliación con los hombres por medio de Cristo. El Espíritu Santo también recibe la gloria por obrar con poder en nosotros los creyentes, por capacitarnos y fortalecernos. Y sin duda el Hijo recibe la gloria por ser el Redentor, la cabeza, el mediador, el reconciliador. Los ángeles y los demonios sabemos que ahora miran a la iglesia y ven en la iglesia la sabiduría infinita de Dios que por su gracia en Cristo Él ha salvado, ha reconciliado a hombres consigo mismo y con Dios mismo. Formar parte de la iglesia tiene una repercusión espiritual que no alcanzamos a entender ni comprender, pero que sí nos lleva a tomar la conciencia de que es más allá de lo creado, más allá de lo que vemos. Y esto no sucedió con Israel. Dios está mostrando por medio de la iglesia lo que no se pudo ver durante siglos. Vamos ahora. Señor, te damos gracias, porque nosotros siendo torpes, débiles, desnudos, necios, Señor, tú nos has reconciliado por medio de Cristo. Y Señor, tú por medio de tu iglesia estás manifestando tu infinita sabiduría a los lugares celestiales, a los seres que tú creaste y que algunos los elegiste para que no se rebelaran y otros se rebelaron contra tu gloria, contra tu santidad, tu soberanía. Y estás mostrando por medio de la iglesia que Cristo en su muerte recibió la autoridad como hombre para ser la cabeza del pueblo, de tu pueblo. Y ese era tu plan, traer gloria a ti mismo por medio de Cristo. Y Señor, ayúdanos a confiar, descansar en tu plan. Tantas veces luchamos, Señor, con que nuestros planes creemos que son mejores porque no nos llevarán por un camino de tanto sufrimiento. Pero ayúdanos, Señor, a mostrar este testimonio de tu sabiduría infinita, confiando en tu plan, confiando en ti, en los hechos que tú permites, Señor, que algunos son agradables y otros nos traen sufrimiento. Que podamos exaltar a Cristo y confiar en Él y someternos a su liderazgo fiel, amoroso, Señor, y que demos a conocer tu infinita sabiduría, Señor, al haber tenido gracia con nosotros sin merecerla.
Ayúdanos a meditar en esto, Señor, y confesamos nuestro pecado, porque en ocasiones creemos, Señor, que somos el centro de todo, pero somos el medio. Tú eres el centro, tú eres el fin, y por tu poder podemos ser el medio por el cual tú cumples tu plan. Y bendice a tu iglesia en este lugar para que te exaltemos mientras nosotros somos humillados. A ti sea la gloria en el nombre de Cristo. Amén.